Le pido el favor a Pepa, por favor, que apague su micrófono. eh, y todos, por favor, con las cámaras también apagadas para que tengamos mejor señal. Esperamos, no sé, Pepa, por favor, apaga el micrófono, por favor. Bien, el día de hoy contamos con la presencia de Laura Catalina Bernal Pedraza. Laura es psicóloga, especialista en salud, en gerencia de la salud ocupacional y trabaja con la División de Seguridad y Salud en el Trabajo en la sede Bogotá. Hoy nos viene a hablar sobre un tema muy importante relacionado con lo que estamos viviendo. Hoy en día muchos estamos en situación de teletrabajo, todos estamos en casa y pues ella nos viene a hablar de herramientas psicosociales para el trabajo en casa. Laura, la palabra es suya a partir de este momento. Les pido por favor apaguemos los micrófonos. Por favor apaguemos los micrófonos. Eh, ya Laura, ya puedes dar inicio. ¿Listo? Bueno, entonces, en principio, muy buenos días. Como me presentó la profesora, yo estoy aquí pues para hacer una presentación de parte de la División de Seguridad y Salud en el Trabajo de la sede de Bogotá. Les agradecemos por invitarnos a esta sesión importante, como lo comentó la profesora, porque pues vamos a hablar de las herramientas psicosociales para el trabajo en casa. Básicamente porque nos parece pues un tema muy importante en estos momentos, ya que estamos en casa trabajando y nos vemos como enfrente de varias cosas que normalmente no tenemos al alcance. Entonces, empiezo por nombrar pues la agenda de los temas que se van, pues que voy a tratar. En principio vamos a hablar de un impacto psicológico. Vamos a tener en cuenta allí conceptos y estudios de evidencia de teletrabajo. Vamos a hablar de las herramientas psicosociales ya más puntuales, que pues, es el objetivo de la presentación. Digamos, vista desde dos momentos: el distanciamiento entre lo laboral y doméstico, el distanciamiento psicológico, y el distanciamiento social y no emocional. Entonces, como dos grandes principios para entender las herramientas. Tercero, vamos a ver una visión desde el desempeño ocupacional, pues que nos pareció muy importante, ya que pues el espacio se da más que en el tema laboral y también pues por toda la parte de la terapia ocupacional, del departamento y también por nuestra parte desde el área de seguridad y salud en el trabajo, todo desde la parte ocupacional. Y premisas en el desarrollo del aislamiento y la situación actual que estamos teniendo. Entonces, esa va a ser nuestra agenda. Entonces, empiezo pues también agradeciéndoles a todos, pues espero también estén en casa teniendo las mayores precauciones que debemos tener todos en este momento. Hablando del impacto psicológico, entonces pues quisiera tratar tres conceptos importantes para, digamos que hacer una generalidad de esta presentación, y son los factores psicosociales, el entorno social y lo que se constituye como teletrabajo en Colombia. Estas consideraciones psicológicas o lo que nos tienen en los conceptos son importantes y los quise nombrar porque los factores psicosociales son los que, digamos que representan a una persona. Es un conjunto de percepciones y experiencias que tiene el ser humano dentro de un contexto, y ese contexto pues son todas las partes que constituyen a ese ser humano. Ese ser humano pues es una persona individual, tiene experiencias económicas, parte de un desarrollo personal, está interesado en las relaciones humanas y tiene emociones. Entonces, todos estos componentes que nos llevan al carácter individual, al desarrollo, a los aspectos más emocionales, pues constituyen nuestros factores psicosociales en este momento y en todo momento como seres humanos. Esos factores psicosociales, pues a nivel laboral, siempre los vamos a ver
dentro de los factores intralaborales y extralaborales. No sé si pues los aquí presentes y participantes han podido escuchar algo de los factores psicosociales a nivel organizacional y son estos, los intralaborales y extralaborales. Pero pues por la situación y el impacto que estamos teniendo ahora, pues básicamente nos vamos a regir es por los extralaborales, porque aquí ya van a tener que ver nuestra familia, nuestros hijos, nuestros hermanos, adultos mayores y nuestro contexto más familiar, por lo que estamos en casa. También quise nombrar el concepto de entorno social, ya que pues el entorno social es el que nos representa como seres humanos entre lo social y cultural y es lo que nos hace, digamos que nuestra conducta influya en todo sentido. Entonces, siempre las costumbres, el modo de vida que llevo yo va a estar totalmente relacionado con mi contexto social y mi entorno social, ¿sí? Y pues ahorita eh, estamos en un proceso de aislamiento de ese entorno social, entonces básicamente todos los seres humanos vamos a tener un predisponente emocional distinto que nuestro día a día como lo veníamos manejando. ¿Listo? El tercero de ellos es el teletrabajo en Colombia, que la ley 1221 del 2008 artículo 2 lo nombra como que es una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de la información y comunicación para el contacto entre el trabajador y la empresa sin requerirse la presencia física del trabajador en su sitio específico de trabajo. Entonces, pues este lo nombro allí exactamente porque digamos que lo quise nombrar para que tengamos una referencia entre la diferencia del teletrabajo como tal constituido y el impacto pues el que estamos teniendo ahora del trabajar en casa, que sí tiene unas connotaciones distintas, ya que fue inesperado, ha sido sin un consentimiento anterior para poder organizarnos, ya sea cada uno en casa o tener todas las herramientas de nuestro trabajo adecuadas para poder realizar un trabajo correcto o pues completo. ¿Listo? Esos son los conceptos que pues me parecieron importantes. Segundo, hablo de unos estudios y evidencia para el trabajo en casa. Básicamente, pues digamos que averiguando información, es importante que revisáramos las fortalezas y las debilidades que tiene el trabajo en casa. Entonces, básicamente nos dicen que las fortalezas, pues, hacen que el individuo, el profesional o el trabajador, todos nosotros, en este momento, las fortalezas se vean en esa diferencia entre el mejor equilibrio entre el hogar y la vida laboral. De pronto hay un mayor contacto con nuestro hogar, nuestra vida más individual, más personal, y por ende hay mayor equilibrio para el ser humano, la mayor flexibilidad. La flexibilidad nos indica la toma de decisiones, entonces es el tema de tomar decisiones y saber, puedo manejar mi tiempo, puedo manejar mis relaciones interpersonales y puedo manejar mis herramientas de ocio, de entretenimiento, entonces hay mayor flexibilidad. Gastos generales reducidos para el empleador, pues básicamente porque no vamos a estar entonces siempre en el lugar de trabajo y esto involucra una disminución de esas herramientas, de esos deberes como el empleador. Y mayor base de habilidades para el empleador también porque digamos que tiene más contacto con lo que representa el trabajador para su empresa. Entonces, en este caso, ya se ve más individual nuestro trabajo, si nos piden algo, ya se ve más a nombre particular, ya podemos, digamos, encontrar una fortaleza en que nos pueden percibir más dentro de nuestro grupo de trabajo y diferentes fortalezas adicionales. Y las debilidades, pues quise nombrarlas allí como las que estamos teniendo actualmente. Estas se tienen actual o si nosotros, digamos, tuviéramos la oportunidad de trabajar más frecuente en casa. Entonces, el aislamiento social, pues, según
los estudios, las personas, los empleados, lo encontramos como un proceso de debilidad, ese aislamiento social que se tiene en cuanto a la disminución de comunicación con nuestros compañeros, eh, si queremos informar de algo personal o que hice en mi fin de semana, pues es más complicado. Y pues el tema del lunes, actualmente estoy trabajando en casa, pero debo tener unos horarios y unas obligaciones, para lo cual no voy a tener tanto contacto con el exterior. También se vio como una debilidad el presentismo. El presentismo lo tratamos allí como toda relación que tiene con los síntomas de salud. De pronto, una gripe, un dolor de cabeza, una sensación de estar enfermo, se presiente más en la persona en casa, en trabajo en casa. Y pues cuando nosotros hacemos un trabajo en oficina, pues podemos llamar, podemos involucrar a ese jefe y decir, oye, estoy enfermo, pues voy a tratar de ir al médico o me estoy sintiendo de tal manera, pero llego en tal hora o voy a pedir permiso el día de hoy, una incapacidad. Pero el trabajo en casa nos permite el presentismo y hace que haya más estados de enfermedad y se esté trabajando igual, a pesar de que yo tenga síntomas de una gripe, un dolor de cabeza, malestar de enfermedad, sigo trabajando igual desde la casa. La falta de apoyo es importante pues porque es una debilidad en cuanto a que si nos da cuenta en el trabajo en oficina o en su lugar de trabajo, siempre vamos a tener un contexto social. Entonces, puede ser que a mí en una presentación se me apague, por ejemplo, ahora, o se vaya la luz, pero allí tengo personas que me pueden asistir. En cambio, en mi trabajo en casa, pues tiendo a tener una atención más de esas ansiedades como que estoy solo y pues no puedo preguntar o me es más difícil que me ayuden o me apoyen en mi trabajo. Entonces, es esa baja de ansiedad que tiene como el hecho de estar en nuestro lugar de trabajo. La progresión profesional nos habla un poco de que pues estudios revelan que estar en el lugar de trabajo indica más progresión de esa persona, de llegar, digamos, a ser más visible por ascensos o cargos ante las jefaturas. Y pues ese profesional, digamos que se va a ver más involucrado en ese desarrollo. En cambio, en el trabajo en casa tendemos a una zona de confort y de entregas de objetivos diarios, pero siempre desde el mismo lugar, sin tener esa necesidad de progresión. El desenfoque de límites y estructura del tiempo subjetivo nos habla un poco de eso que ahorita tal vez nos está quedando difícil en algunas situaciones, ¿no? Pero es el tema de dar esos términos en horarios y en jornadas laborales y en límites que pues desenfocan ese malestar o esa necesidad de seguir trabajando en horarios que no son o no permitirnos estructurar nuestro trabajo día a día estando en casa. Y la última es que se informan más emociones negativas, ¿sí? Digamos que las personas sí se sienten más en soledad, eh, tienden a tener más síntomas de irritación, de preocupación o de alguna molestia por no tener todo su contexto laboral en ese momento y el rol de ese contexto. Y por último, en los temas del impacto psicológico, en conceptos y teoría, pues se encuentra una investigación que es, digamos, en las referencias al analizar las diapositivas, esta referenciación de todos los conceptos que se utilizan en esta presentación. Y pues está esta investigación que hicieron, de hecho, este año, validada por psicólogos, y casos los autores argumentan que según los estudios de cuarentenas o estados de aislamiento que ha tenido la sociedad a nivel mundial, como en ese caso la revisión del impacto en la cuarentena de bases de datos con la enfermedad del ébola y, eh, y la de también de síntomas agudos, donde
se tuvo un impacto social igual, de aislamiento social, donde sí se encuentra que es más conveniente o se sugieren mecanismos más cognitivos porque los estudios tienden a aumentar los efectos psicológicos negativos en las personas. Es decir, que puede que nosotros entremos como sociedad, como grupo laboral, a efectos como estrés postraumático, confusión y enojo, síntomas de estrés aumentados, y esto al ingresar a nuestras labores nuevamente, ¿sí? Lo que se quiere es que, pues lo que se sugiere es que hayan mecanismos pues mucho mejores, y esto de hecho lo podemos hacer en forma de trabajo con nuestros jefes, proponerlo, y pues si aquí hay jefes también o directores, pues digamos que tenerlo muy en cuenta en que la comunicación sea efectiva y rápida en cuanto al manejo de qué es lo que sí debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer, para no generar esa presión en la persona o en el trabajador. Proporcionar suministros, pues sabemos que la situación actual nos detiene un poco en tener todo acondicionado para el trabajo en casa, pero digamos que siempre está en la búsqueda de alzar la mano e indicar qué mecanismos de mejoras puedo hacer para sobrevivir el trabajo. El periodo debe ser corto y no debe cambiarse salvo en circunstancias extremas. Entonces, pues aquí ya entramos a el contexto social y político y del Estado, donde pues nos han hecho aumentar los días de aislamiento, y eso pues ya no depende de nosotros, pero sí los periodos hacen que esas ansiedades o ese estrés se aumente en algunas. La mayoría de efectos adversos provienen de la imposición de una restricción de libertad. Entonces, pues hablando de esos conceptos, somos personas sociales y normalmente nos desarrollamos en sociedad. Entonces, esa sensación de no libertad es la que hace que esos factores psicológicos aumenten. Y se ve la elección altruista de aislamiento. Entonces, se encontró que en estas investigaciones, cuando el aislamiento es más involuntario que voluntario, eh, tiene una diferencia. Entonces, pues en principio muchas personas pudieron empezar a decidir que su trabajo fuera más reducido o más en casa, en algunas dependencias, en algunas reuniones, pero ya después fue involuntario porque ya es obligatorio y a nivel mundial. Entonces, digamos que esto tiene unas relaciones en nuestros síntomas psicológicos. Eh, Quisiera pues entrar en el tema de las herramientas. Eh, Hablo un poco del trabajo en casa, pues entonces la diferencia entre todo lo que he hablado es que el trabajo en casa ahorita está constituido como una emergencia mundial, es un aislamiento social. Tercero, el hogar y el espacio familiar es invadido súbitamente por el trabajo, y espacios de trabajo no acondicionados, diferente a lo que pudimos haber tratado anteriormente de teletrabajo y las condiciones que verdaderamente tiene un teletrabajo. Pero allí es importante tener toda esa motivación y saber que desde casa también logramos nuestros objetivos y compromiso hacia el trabajo. Estamos en casa, tenemos un trabajo en casa, pero es importante que nos enfoquemos en que el trabajo en casa también tiene la posibilidad de darnos unos objetivos, unos compromisos, unos intereses distintos, y reevaluar y retroalimentarnos como trabajadores. Y si de verdad estamos siendo objetivos con nuestro trabajo y cumpliendo nuestras necesidades, a pesar de estar en casa. Bueno, entramos a las herramientas psicosociales. Entonces pues aquí yo quise enmarcarlo en dos momentos. Como les comenté, uno es el distanciamiento psicológico entre lo laboral y lo doméstico. ¿Cómo hacemos nosotros para tener una diferencia entre lo que es lo laboral y lo doméstico, y después estando en casa? Entonces, un poco empezamos el primero, es con un inicio de jornada. Sí, tenemos que, entre comillas, obligar a la mente a darle un comienzo a ese día, darle un comienzo a esa mentalidad de el trabajo en casa.
Entonces, de pronto, actívate, haz un café, desayuna o alguna actividad que para ti, en tu desarrollo, en tu modo de vida, sea un indicador o una simbología de que inicia el día, ¿sí? Es importante que también nos preparemos a la mente para una ducha. A pesar de estar en casa, hay actividades o sensaciones que tiene el cuerpo donde nos permite reactivarnos. La ducha es pues uno de ellos, el hacer un cambio de ropa sin sentir pues que una obligatoriedad, pero sí es importante que siempre haya un baño, una ducha, no quedarse en pijama, tratar de definir esa simbología y elige tu espacio de trabajo. No siempre tiene que ser el mismo espacio de trabajo en casa. Es verdad que no todos tenemos los mismos espacios en casa. Puede ser que alguien diga, no, pues mi apartamento es reducido, yo solo tengo mi habitación, mi cocina. Entonces está bien, pero fija un lugar, fija un espacio que para ti sea agradable y en ese caso solo involucra ese espacio como trabajo. Ya los otros serán simbólicamente representados de otra manera. Segunda herramienta, el término de la jornada. Es importante que demos cierre a las jornadas de trabajo. Hemos encontrado, y ya pues también como dentro de la división, que muchas personas, hemos tenido contacto con personas telefónicamente donde nos dicen que esta jornada ha sido compleja en el tema de la carga mental que ha atribuido y más porque las jornadas de trabajo no terminan igual que si yo estuviera en mi lugar de trabajo, que sé que a las 5 de la tarde o máximo media hora después puedo decir, bueno, hasta aquí, o un día puedo ser más temprano o a la hora exacta. Entonces, como estoy en casa, pues darle ese término a esa jornada involucra tener conductas de autocuidado. Solo nosotros poseemos la herramienta y solo somos nosotros los que hacemos que eso se vea importante. Y es allí donde digo, cómo mi empleador conoce la importancia de ellos. O sea, es decir, como equipo de trabajo, como trabajador, es importante que involucremos a nuestra dirección en la importancia de mantener esos inicios y esos términos de jornada en horarios. Más porque siempre en comunicaciones estamos dispuestos, tenemos que estar abiertos a una llamada, a un WhatsApp, a un chat, a un correo, a una reunión. Entonces, sí, estar muy disponible, muy dispuesto, pero siempre haciendo énfasis en que pues, las jornadas se cumplan para un bienestar en casa. Eh, el término de la jornada hablo de simboliza espacios porque es verdad que podemos decidir un espacio en casa para trabajar, pero podemos hacer conductas de autocuidado como, no sé, dejar el computador en ese espacio, mi portátil lo dejo ahí, sé que ahí va a estar y no lo voy a llevar a la cama ni al sofá. Puede que ahí tuve mis elementos de trabajo, mi cuaderno, mi escritorio, mis esferos, pues entonces lo puedo tapar, no sé, como alguna simbología de que ya terminó la hora de trabajo y que puedo seguir. El tercero de ellos son las pausas, ¿sí? Las pausas, a pesar de estar en casa, son importantes. En principio, que la primera de ellas es que no impliquen trabajo doméstico. Intenta que esas pausas no te involucren un trabajo doméstico como, ay, voy a aprovechar a barrer. Bueno, voy a hacer la pausa y voy a hacer el almuerzo. Es verdad que hay diferentes modos de vida y situaciones de vida donde pues la mujer cumple un rol y el hombre también, pero depende de nosotros validar si esas pausas verdaderamente están trayendo calma y bienestar a mi cuerpo y a mi mente. La segunda va muy de la mano del bienestar y es si trabajas frente a un computador, recuerda no comer frente a él. A veces tenemos esa necesidad pues de seguir porque no nos involucra terminar o partir espacios porque estoy muy cerca de la comida, tengo acceso a la cocina, está cerca, ¿para qué voy a levantarme al comedor si pues puedo comer acá?
pero es importante que la pausa verdaderamente haya un espacio de las actividades. Tercero, haz una pausa que te ayude a retomar la concentración. Está demostrado que cuando nos conectamos y nos desconectamos de lo que estamos haciendo, sea como mínimo 1 a 5 minutos, la mente y el cerebro nos impacta y hace que podamos retomar en actividades, ¿sí? Eh, la pausa, es necesario el tomarme un tiempo, relajación, sea sentado en el sofá, mirar por una ventana, y a eso es el siguiente. Si tienes posibilidad, toma un poco de sol. En algunos casos tenemos la posibilidad, pero puede ser muy válido, no sé, abrir la puerta de la casa, tomar un poco de aire, abrir la ventana, percibir lo que está pasando afuera, tener contextos de aire y sol, porque eso pues es bienestar para el cuerpo. Y entre esas pausas también tómate el tiempo de planear tus actividades, no todos los días tienen que ser iguales. En ese caso, eh, es válido y es hasta nutre el trabajo y la necesidad de cómo te ves a ti mismo profesionalmente o como trabajador, en que tú planees tu día y tú determines tus actividades. Somos personas pues adultas y pues en ese caso la toma de decisiones nos ayuda mucho a tener esas pautas, y esas pautas es planear un día. Por qué no decir tengo un desayuno, un almuerzo y una comida? Y es allí donde es importante esa pausa, porque a veces tendemos, o bueno, en este momento, a veces nos confundimos de día, no sabemos, a veces no miramos el reloj tan seguido. Entonces esas pausas son necesarias para la mente. El cuarto es consolidar rutinas. Esto, pues, desde la psicología está constituido como una forma total de productividad. Em, Cuando hablamos de productividad y más en el tema ocupacional y laboral, pues consolidar una rutina establece todos estos componentes que allí pude tratar, donde las herramientas, a veces la rutina no es obligatoria, pero sí debería ser un componente principal en el ser humano, porque las rutinas son las que hacen que se disminuya esa incertidumbre. La incertidumbre es un componente emocional o un sentimiento que tenemos actualmente, y más en esta situación de aislamiento, y establecer una rutina va sí o sí a reducir la incertidumbre que tenemos. Y al menos en nuestro día a día vamos a saber qué va a pasar, qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Fija horarios y tiempos para las cosas, ya lo hemos tratado. Cuida el entorno y el ambiente que eliges para trabajar. Es igual de importante cómo respetamos nuestro espacio de trabajo en la universidad, así como lo hacemos en casa. Entonces, si yo doy validación a mi trabajo en casa, pues mi familia, mis padres, mis hijos, mis hermanos, mis tíos, mis primos con los que conviva, van a saber que es igual de importante y que no pueden llegar a interrumpir de pronto una labor de trabajo a pesar de estar en casa. Ya es tu proyecto y tu meta final. Entonces, que se vuelva una iniciativa el levantarte, porque a pesar de que estemos todos trabajando en casa, tenemos objetivos que cumplir y tenemos metas a nivel laboral. Entonces, que se vuelva un proyecto y que se vuelva una meta, pues cumplir como con el día y decir, oiga, bueno, hoy me sirvió levantarme, bañarme, ducharme y empezar a responder mis correos. Me sentí mejor, ¿por qué no? El entretenimiento como premio a tu trabajo, eso debe ser una rutina. O sea, existe un fin de semana y a pesar de que estemos en casa, estamos, existe sábado y domingo donde determino yo con mis conductas y mi forma de sentirme, que ese sábado y ese domingo lo voy a involucrar para, para mis cosas, ¿sí? Fomenta conversaciones con tu familia como una manera preventiva. A veces la familia, o pues ahorita en los contextos en los que estamos,
puede que tengamos como ese, ay, pero usted se la pasa en ese computador metido y en ese celular y ya no habla con uno y aprovechando que estamos en casa y no hemos tenido ni un tiempo. Entonces es determinar la comunicación y esas conversaciones en como una manera preventiva en decir, es que yo estoy trabajando en tal cosa, me pusieron a hacer tal proyecto. Es el momento de que la familia también se entere qué hacemos y qué rol jugamos en nuestros trabajos, en el grupo de equipo de trabajo y en la universidad. Entonces, como manera preventiva es hacerlos a ellos como un compromiso también de nuestro trabajo. Y por último, generar un código de trabajo que explicite cuándo se está ocupado y cuándo no. De pronto a veces escogemos, pues como yo ahorita, digamos, estoy en un lugar donde determino que la puerta está cerrada y demás porque necesito una privacidad y que en mi contexto familiar pueden entenderlo como algo muy exagerado o sí, se está aislando, pero no, hay momentos en los que son códigos y, bueno, está ocupada, necesita su tiempo y pues ahorita hay un momento de esparcimiento. La quinta, estrategias de afrontamiento. Estas son importantes porque esas estrategias de afrontamiento como seres humanos a veces tendemos a llevarlas al tema del ocio, el entretenimiento y algunas conductas que no nos fijan utilidad. Entonces, poca utilidad tiene que yo tenga como una estrategia de afrontamiento ahora que estoy en mi casa, poder salir más como a fumarme un cigarrillo porque tengo un patio o porque estoy en la casa y pues ya acá saben que yo fumo o que yo tengo, o que yo me puedo tomar una cerveza más seguido como estoy en mi casa, pero no es así. Tratemos de que esas estrategias de afrontamiento no involucren un tema de aumentar nuestras sensaciones de adicción, sin decir lo que es exagerado como una enfermedad, sino solo el tema de poder acceder a a estas estrategias de afrontamiento que son poco útiles y que en realidad no van a generar esa sensación de tranquilidad, sino al contrario, voy a tener es más acceso a ellas y las voy a hacer más frecuentes en mi vida, porque estoy más cercana a ellas. Y como estoy en casa, pues no hay ningún problema, entre comillas, pero tratemos de que esas estrategias involucren de otra manera. ¿Y cómo son de otra manera? Pues esas estrategias de afrontamiento se pueden enfocar en tanto en la jornada de trabajo, de lunes a viernes, como el fin de semana. Es decir, podemos buscar cosas que hacer, especialmente en situación de aislamiento, donde yo voy a generar ideas en mi cabeza, qué necesidad tengo, qué he dejado de hacer y qué me representa a mí, porque ahora hay más tiempo como para pensar qué he hecho, qué me gusta, qué no me gusta. También debemos limitar la tecnología y privilegiar las actividades de ocio. Es verdad que en estos momentos podemos ser más disponibles para una conversación con nuestros hijos, bueno, para los que tienen hijos, o también para los que viven solos, que el ocio realmente se encuentre en ese espacio, ¿sí? Para los que viven solos de pronto, aquí es importante también ver que puedo ser más útil en mis temas y mis tiempos, pero a veces se pierde esa relación entre mientras trabajo, veo televisión y miro el celular. Entonces, estoy haciendo tres actividades que pues en mi día a día no me voy a desgastar, pero si yo veo a final de semana, pues uno dice, uff, estoy muy cargado mentalmente, o sea, ¿por qué? Porque dejé de involucrar actividades de ocio, de tecnología, de trabajo al mismo tiempo, pero no fui, o sea, no racioné ese momento. Tercero, no te sobreinformes sobre la situación mundial actual. Pues en este momento es importante que manejemos el tema de la información. No necesariamente siempre tenemos que estar informándonos solo de la situación actual mundial y pues de la cuarentena, del virus, sino también podemos hacer una investigación
o, no sé, leer artículos o información distinta a la que está viviendo el país. Entonces, es importante que no solo nos retornemos o, bueno, elijamos las noticias o la información en los celulares o los comunicados por mensajes de texto para saber del país, sino hay otras fuentes y otros temas también importantes. Y por último, además de protegerte, apoya a quienes lo necesitan. Esto también como una herramienta psicosocial es importante porque básicamente nosotros vivimos en comunidad y a pesar de estar aislados, no estamos separados del componente comunidad. Entonces yo puedo ser un vecino también, mi rol puede ser también un vecino y puedo ser también una persona que está en un conjunto donde, no sé, vivimos o estamos estudiantes o estoy en un barrio. Las casas son cercanas, de hecho he podido crecer con vecinos. Entonces, ese acompañamiento debe existir aún, no por estar aislados o en tema de precaución y autocuidado, pues debemos dejar a ese otro que de pronto nos necesita. Y es ahí donde entramos a nuestro segundo componente dentro de las herramientas psicosociales del distanciamiento social, no es un distanciamiento emocional. Entonces, fijarnos en que hay nuevas estrategias que de pronto para algunos es complicado el hecho de volver a esa llamada, a ese retornar, pero el motivo del aislamiento es uno solo y es el tema del autocuidado y el cuidado a otros para la enfermedad o el virus, exactamente. Pero es un acto de solidaridad, o sea, el aislamiento actualmente es un acto de solidaridad para protegerme a mí y a los demás, ¿sí? Esto pues es muy chévere porque el acto de solidaridad, digamos que involucra ese aislamiento no como una obligatoriedad, ni como algo que nos estén exigiendo, ¿sí? Para no vernos como tan presionados, sino también como algo solidario, porque somos un país y dentro de ese país pues también una ciudad, un barrio y así sucesivamente. Entonces estoy siendo solidario con los demás y conmigo mismo. Hay dos formas de superar la soledad y es nutrir las relaciones que ya tienes o formar nuevas. Este aislamiento, digamos que a nivel emocional nos trae muchas sensaciones de aburrimiento, de tensión, pero a veces nutrir esas amistades puede ser una llamada a una persona que yo no, hace mucho no tenía contacto, puede ser que tengo un tiempo o voy a definir un tiempo para hablar con mis familiares si vivo solo, um, o si estoy acompañado, pues darles ese tiempo real de comunicación y las nuevas, pues el hecho de eso que yo les hablaba, el tema de ser más perceptivos en quién vive al lado mío, eh, pues como que si es una familia, si es una persona sola, a veces vivimos en el día a día que ni siquiera nos percatamos de eso, en cambio ahora, pues creería que ya somos más perceptivos de esa sociedad. Hablar abiertamente con nuestros seres queridos de cómo nos sentimos. Entonces, es tener en cuenta que este aislamiento también, digamos, para algunas personas, es importante aquí tocarlo, que hay personas que tenemos o que tienen, voy a incluir, algunos sentimientos que pueden desbordarse en algunas situaciones, ¿sí? Situaciones de depresión en cuanto a cargas, ya sea de trabajo o de ser o del rol que cumplo en mi familia y la preocupación que tengo del momento, o puede que la otra persona no se fundamente en el preocuparse, sino en el cómo estamos, en el preguntarte si estás bien a pesar de convivir todos los días, ¿sí? Entonces, es hablar abiertamente, es decir, no está mal sentirse enfadado o con algún aburrimiento o con algún síntoma de tristeza.
y el tema de explorar esos sentimientos es bueno. Hay personas que dentro de una discusión con otra pueden decir, pueden alzar su voz, pueden decir groserías, pero hay otras que se pueden aislar, como hay otras que pueden llorar. Y es permitirse sentir esas emociones. Y por último, informarse adecuadamente. Cuando estamos solos, tenemos mucha probabilidad de querer distraernos y pasar el tiempo en redes sociales o viendo videos. Incluso pues en noticias que no son verdaderas, pero que a largo plazo sí nos van a repercutir en cómo me comporto yo en la sociedad, en volver a retomar mis labores fuera de la casa. ¿Sí? Y es allí donde podemos pensar un poco en qué siente esa mamá, en qué siente esa abuela, adulto mayor, o hasta en qué siente ese niño pequeño que tenemos en casa, en cualquiera de los ejemplos, donde sus necesidades son distintas, la percepción que tienen también es distinta, pero la emoción puede ser igual, porque la emoción es de incertidumbre, de tener esa necesidad de estar preguntando qué va a pasar, y pues allí nombro a estas personas porque básicamente son los que mayor preocupación tienen de su vida y ahí es donde tenemos que hacer como traer todas esas herramientas e incluirlos en nuestras rutinas, ¿sí? En nuestro quehacer, en nuestra labor en casa. Ya como cuarto, traemos un momento que es el desempeño ocupacional. De esta manera aquí, pues nosotros quisimos rescatar desde con la profesional de la división de terapia ocupacional, pues rescatar un poco esa relación que hay entre lo ocupacional y lo psicosocial. Entonces, pues en ese caso se habla del foco que tiene la ocupación, como en las personas, porque somos, o sea, somos partícipes y actores dentro de un contexto y cada uno involucra un rol y un desempeño. Entonces, es allí donde el desempeño ocupacional tampoco se debe solo enfocar en lo que somos en trabajo en casa, en vida familiar, o como hijos o como padres, porque finalmente tenemos que hacer ese equilibrio entre la situación actual versus el equilibrio del rol. Nosotros seguimos teniendo un objetivo y pues digamos que es tenerlo claro porque seguimos siendo profesionales, seguimos siendo trabajadores y seguimos cumpliendo con labores eh, donde nos necesitan. La universidad aún necesita de nosotros a pesar de estar en casa, nuestros jefes necesitan de nosotros y es allí donde pues es como hacer ese equilibrio entre el rol que juego en casa y el rol que tengo a nivel ocupacional laboral. Entonces, no podemos dejar perder ese equilibrio. El propósito que tiene la ocupación como el rol que juguemos cualquiera. Entonces, pues es ahí donde, digamos, pongo esta imagen importante, pues que cada uno allí está en su rol, ¿sí? Sin querer fijar eh, cosas que sean netamente obligatorias, porque en diferentes casas podemos cumplir un rol distinto, pero es para darnos cuenta que sí hay sí cumplimos un rol dentro de nuestro contexto, ya sea laboral o familiar. Entonces, es tener ese objetivo trazado de que no se pierda ese propósito y ese desempeño ocupacional que cumplimos actualmente. Eh, por último, también tratar unas premisas como para este momento en esta situación, donde tenemos que tener en cuenta encontrar formas positivas de expresar sentimientos que podrían manifestarse como miedo, tristeza, sensación de soledad y otras. Entonces, lo que les mencioné y lo que les he venido diciendo, el llorar no está mal, el aislarse un poco y respirar profundo en nuestro lugar de nuestra casa no está mal. Involucrar a nuestros compañeros tampoco está mal, ¿sí?
también tratar de generar alternativas de trabajo donde, oigan, ¿por qué no nos reunimos más seguidos? Si es que existe esa necesidad, para charlar de ese momento o de esa sensación que tenemos. Si convives con niños, limita el acceso a información, sobre todo de la televisión. Es importante filtrar qué y cómo se les dice. Entonces, es necesario que los niños siempre se involucren en las situaciones porque es algo real, pero no como visto desde lo que ellos pueden obtener en el acceso de la comunicación, entonces, de la información. Entonces, tratar de que esos niños siempre estén muy involucrados con esa retroalimentación de la información que pueden escuchar o ver. Y más si estamos en un proceso donde, pues, si yo estoy almorzando y preciso coloqué para almorzar las noticias, pero mi hijo está ahí sentado jugando, pues son niños que están percibiendo, escuchando, modelando. Entonces, es tener mucho cuidado de ese ejercicio en casa y de ese día a día que estamos teniendo. Tercero, mantén el contacto virtual con tu familia. Digamos que ya hemos visto que hay muchas fuentes de información y de comunicación, donde el Skype es una alternativa, Zoom es otra alternativa. De hecho, como estamos haciendo hoy esta capacitación, el poder estar cercano a las personas y no pensar que es algo tedioso o que nos va a quitar, digamos, tiempo o el para qué, sino al contrario, o sea, eso retroalimenta nuestras formas de sentir y nuestra forma de vivir en casa y más en este momento. Y la interacción con mascotas es una excelente forma de liberar ansiedad. ¿Por qué? Porque pues con la mascota encontramos un tema de poder ser como somos en, en, en personalidad, en sentimientos, pues es una forma de liberar emoción y pues no ser como atacados o, o digamos que nos eviten, sino que es una forma de acompañamiento muy buena y que da una retroalimentación muy positiva. Y pues por último, tener y recordar que este proceso va a pasar y todo proceso o toda etapa que tenemos como seres humanos y como contexto social, hay que siempre basarnos en la fortaleza que nos da nuestra familia o nuestro entorno social y la importancia que tiene cada uno de ellos en nuestra vida. Entonces, pues aquí puse por último como una imagen donde está casi que todo rol o toda persona que hace importante en nuestra vida y bajo eso también pues Dios, a pesar de que no sé, no tengamos sin hablar de una religión o sin tocar temas de religión explícitamente, pero sí como esa fe que hace que, pues, que sepamos que esto es un momento que depende de nosotros como adultos, que somos los adultos, pues manejarlo de una manera sensata y que la comunicación, el alzar la mano y el decir cómo me siento, no es nunca. Y ese grupo de personas, pues son las más importantes y que finalmente son las que se interesan siempre por nosotros. Acá, pues, utilizo las referencias de todo el componente de la presentación y pues les agradezco. No sé si, entonces, si hay preguntas o... Si alguien tiene alguna pregunta, la podemos hacer a través del chat. Y quisiera darle, mientras plantean las preguntas, la palabra a Claudia, que me pidió que si le podía conceder la palabra un ratico. Sí, señora. Claudia. Profe Liliana, muchas gracias. Digamos que el, el, el espacio que nos brinda el Departamento de la Ocupación Humana para nosotros es valioso y es importante. Queremos como en cabeza del doctor Juan Ignacio Rincón, que es el jefe de la división, agradecer por este espacio. Y como área de hoy seguridad y salud en el trabajo, antes salud ocupacional, rescatar como el valor de la ocupación efectivamente como un aspecto supremamente importante en la salud de las personas y hacer como una invitación a que desarrollemos ocupación con propósito, que busquemos
ocuparnos con propósito en los diferentes roles en los que nos tenemos que desarrollar hoy de manera diferente a lo que lo hacemos habitualmente. Digamos que hemos tenido que hacer el ajuste de algunas actividades seguramente, el cambio en los planes de trabajo de nuestras oficinas, muy probablemente. Entonces, mirar de qué manera empezamos a desarrollar actividades nuevas, diferentes, con un propósito que hoy es diferente porque estamos en un contexto que está cambiando y que además tiene mucha incertidumbre. Entonces, el favorecer en nuestras casas y para nosotros mismos ese ocuparse con un propósito, buscar actividades que tengan propósito para mí, pero que tengan propósito para mi trabajo, para el contexto que estamos viviendo y para mi familia. Y en este ocuparse con propósito, hacer que estas actividades sean satisfactorias. Digamos que lo tocaba Laura en su presentación, buscar cómo hago que estas actividades que hoy tengo que trabajar de una manera diferente sean satisfactorias, ajustando las metas de lo que estoy haciendo, ajustando incluso las metas de las áreas donde estamos trabajando, donde estamos estudiando, porque estamos en un entorno que es muy cambiante en este momento. Hacer una gestión eficaz del tiempo mediante las rutinas, como bien lo mencionaba Laura, hacer una adaptación del entorno físico para facilitar el desempeño. Eh, digamos que no teníamos las condiciones de trabajo ideales y óptimas en nuestra casa porque es que la casa normalmente no es un espacio de trabajo. Entonces, mirar de qué manera hago esas adaptaciones y esas adecuaciones a mi entorno de trabajo, pero además que faciliten mi desempeño. Por ejemplo, en mi experiencia, yo tengo un niño de 5 años, entonces no puedo tener mi espacio de trabajo acá y tener a mi hijo de 5 años por allá aislado en otro lado, porque sé que cada ratico me va a estar llamando, mamá, necesito esto, ayúdame con esto, sino de qué manera adapto el espacio para que me facilite el desempeño y entonces le pongo juegos cerca mío, le pongo una mesa de trabajo cerca mío, le planeo actividades para que él haga mientras yo estoy trabajando y esta es una forma de hacer una adaptación del entorno de trabajo, pero también de mi entorno social. Programar las actividades de ocio es muy importante dentro de la rutina, no solamente dejar el espacio de ocio, sino qué estoy programando para esos momentos de ocio. Y dentro de la adaptación del entorno social, cómo hacer acuerdos con las áreas de los horarios de reunión, de los canales de comunicación. A través de la división hemos recibido como retroalimentación de las personas diciendo, venga, el celular ya me desespera, ya no quiero ir más WhatsApp, ya no quiero recibir más llamadas. Entonces, ¿de qué manera hago como una adaptación del entorno social también con elementos como esos y haciendo acuerdos con las áreas de trabajo? Finalmente, lo importante es participar en todas las ocupaciones para tener un desarrollo de mi identidad, de mi realización personal y buscar un bienestar ocupacional. Yo aprovecho, profe Liliana, el uso que me da de la palabra, porque nosotros desde la división, como se los mencionaba ahora y en cabeza del doctor Juan Ignacio, hemos generado diversas estrategias con las que buscamos apoyar también a los funcionarios y a los estudiantes afiliados a la ARL, a los docentes de la universidad. Y entonces también como hacer la invitación a que nos busquen, si nos necesitan, nos busquen. Nosotros tenemos diferentes servicios que ofrecemos desde el tema psicosocial, desde el tema puesto de trabajo, desde el tema síntomas respiratorios, síntomas sociomusculares. Entonces, extenderles la invitación para que participen de estas actividades que estamos haciendo. Son diversos canales de comunicación los que tenemos, pero les voy a dejar el básico que es el correo de la división, socupacional-boc BOG de Bogotá, unal.edu.co. Creo que Laura lo está poniendo en el chat. Entonces, para que puedan acceder también a los servicios que nosotros les ofrecemos y recordarles que venimos haciendo un trabajo mancomunado con el Departamento de la Ocupación Humana también para unir esta academia con lo que desde Seguridad y Salud en el Trabajo hacemos. Gracias, Sí, profesor. gracias Claudia por tu agregación del tema. Y también allí pude ver un tema de cómo preparamos los niños para convivir con el teletrabajo de los padres en un espacio reducido. Nos preguntan en el chat. Y pues aquí de pronto también dentro de las estrategias de afrontamiento, que fue una de las herramientas
psicosociales que se nombraron en esas estrategias de afrontamiento, digamos que para los niños especialmente y en la función de trabajo en casa, lo que podemos hacer es hacer esa entrega de esos refuerzos positivos que tiene para ellos el ser partícipes de nuestro trabajo. Entonces, ¿por qué no utilizar herramientas como visualizar un horario para ellos? Para los niños es muy adecuado el tema de visualizar cosas, haz tu horario, ponerlos a ellos también en situación. ¿Qué vas a hacer hoy junto conmigo para trabajar? Entonces, hagamos un horario entre los dos, lo hacemos en una cartulina, con colores, o sea, no sé, de pronto hacerlo el fin de semana para ese lunes a viernes, ¿qué va a pasar con la rutina de ese niño? Y más si nosotros como pues trabajadores tenemos el espacio reducido en nuestra casa, es saber que como padres o los padres en este momento no podemos hacer ver que somos los superhéroes y que por ser padres entonces tenemos que hacerlo todo perfecto, el trabajo perfecto, el almuerzo perfecto, la atención de mi hijo perfecto, sino que el estar atento y el estar disponible para el niño es independiente. Tú estás ahí, eres el papá en casa. Para ellos es independiente si ese papá tiene que cumplir labores de trabajo. Entonces, es importante que lo incluyamos y le comuniquemos la importancia de que papá o mamá tienen que cumplir con unas labores y el niño también con las suyas. Ahí la importancia de establecer rutinas diarias y en las actividades tanto de los adultos como los niños y como de los adultos mayores en casa también. Me parece que esa es una apreciación. Y pues Sí, nuevamente no sé si agradecer hay por otra su pregunta por asistencia. acá. Bueno, Claudia deja el correo de la División de Salud Ocupacional y la extensión 18186 para que pues cualquier requerimiento desde nuestras áreas de trabajo a nivel emocional, social, ya la división tiene muchos programas de apoyo para toda la comunidad universitaria. Muchísimas gracias, Laura, por esta presentación muy útil en estos Muchas gracias. momentos. Gracias por todo el apoyo de la División de Salud y Seguridad en el Trabajo de la Universidad en la sede de Bogotá. Mm, ya pues vamos a concluir. Te dejo el micrófono para concluir y ya lo último que les quiero decir a la audiencia es que los invito a la charla de las 5 de la tarde de Salud UNAL contigo. Laura, Muchas ya el gracias, micrófono es para profesora. usted para despedirse. Bueno, a todos los que se pudieron participar, pues espero la información haya sido muy pues útil. Tener en cuenta que esto siempre tiene alguna relación pues dentro de nuestra cercanía, pero al hecho de llevarlo a cabo y ejecutarlo pues es otra cosa, pero pues estamos muy pendientes de ustedes y pues como división, todos los canales y somos un canal para poder reenfocar esa información que ustedes necesitan, ya sea de una atención básica psicosocial o de una atención pues en crisis, hablando de pues ya enfermedades o síntomas más alterados, pero somos un canal para poder distribuir de la mejor manera esa información. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias a todos por su participación y pues hemos finalizado nuestro espacio de Salud UNAL contigo de las 11 de la mañana. Para poder cerrar el espacio les pido a todos colguemos o apaguemos la llamada y nos vemos a las 5 de la tarde en Salud UNAL contigo. Buen día.